Buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la reunión ah, que tenemos como cristianos cada primer día de la semana. Sean todos bienvenidos, espero que Dios les haya bendecido esta semana. Vamos a empezar con una oración para, para este momento. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bueno, le agradecemos por el día que tú nos brindas, por los alimentos, por el lugar donde podemos cobijarnos, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias porque siempre tú nos acompañas, no nos has dejado, nos sustenta, Dios mío. Gracias por este día en que podemos reunirnos como hermanos para adorar juntos, para escuchar de tu palabra, para participar de la cena, entonar cánticos. Y Padre, recordar que tú tuviste un amor tan grande que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, y te damos gracias, Dios mío. Gracias por nuestro Señor, y te pedimos todo esto y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy día nos va a estar nuestro hermano Jimmy Álvarez, nos va a estar acompañando entonces nuestro hermano Jimmy Álvarez en los cánticos, nuestro hermano Gerardo Ingunza en el mensaje, y si es que se logra conectar nuestro hermano Alex Chisa, él nos va a acompañar a la cena, o si no, yo voy a ayudar en la cena del Señor este domingo. Que Dios le bendiga, le doy el pase a mi hermano Jimmy. Hermano Jimmy, Dios le bendiga. Amén, hermano Eric. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Es un día maravilloso. Primera instancia porque nos permite levantarnos con salud y vida, y más que todo con un corazón dispuesto para honrar y glorificar el nombre de Papito Dios. Vamos a comenzar con la primera alabanza, que es A Jehová invocaré. ¿Ven? A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Una hermosa alabanza. Momentos difíciles, hay que hacer oraciones, dice la palabra de Dios. Y si estás alegre, canta alabanzas. La siguiente canción es Todavía, Señor. Es una hermosa alabanza, ya que nos permite meditar en nuestra vida espiritual, en cada paso que damos, y anhelamos ese crecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que con tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Amén. Y ese es el anhelo, perfeccionarnos para ser como Papito Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Un canto hermoso es este: por el cielo, la estrella y el sol, y siempre damos gracias, mirando las maravillas de Papito Dios.
¿sí? Por el cielo, la estrella y el sol. Gracias, Señor, por la nube, la luna y su luz. Gracias, Señor, al mirar tu fulgor conocemos tu amor. Gracias a ti, Señor, por la nieve y el buen chaparrón. Gracias, Señor, la neblina, el rocío sutil. Gracias, Señor, tu caricia ellos son y nos muestran tu amor. Gracias a ti, Señor, por el viento. Perdón, no se me movió aquí. Por el bosque y el viento cantor. Gracias, Señor, por el ritmo incesante del mar. Gracias, Señor, nos recuerdan tu voz que nos hacen cantar. Gracias a ti, Señor, por la dicha de hallarnos aquí. Gracias, Señor, al abrigo de tu creación. Gracias, Señor, por cantar a una voz nuestra fe, nuestro amor. Gracias a ti, Señor. Amén. Yo creo que estar hoy día con vida es una bendición de Dios y contemplar su maravilla. Y más que todo, recordar que hemos sido salvos a través de nuestro Señor Jesucristo es motivo de decirle gracias, Dios. ¿Sí? La siguiente alabanza es Te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. Con las siguientes dos alabanzas nos disponemos para prepararnos y participar de la cena del Señor. En Hechos 27 dice, y se reunieron los discípulos para participar del pan, y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Señor, yo quiero. Señor, yo quiero ser tu templo, santo y puro, verdadero, luz al mundo. Humillado me acerco hacia ti. Señor, yo quiero ser tu templo, santo y puro, verdadero, luz al mundo. Humillado me acerco hacia ti. Y con esta siguiente alabanza vamos a preparar nuestros espíritus y así servirnos de la cena del Señor con nuestro Señor Jesucristo. Cordero de Dios, a un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó. Llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció,
en una cruz se clavó. Tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Damos paso a nuestro hermano Eric, que nos va a dirigir con la cena del Señor. Quiero que esta mañana para recordar lo que hizo nuestro Señor y teniendo en mente el último cántico que entonamos, vamos a leer en Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice lo siguiente. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vemos cómo vino nuestro Señor a esta tierra. Vino, se encarnó y anduvo entre nosotros. Y siempre recordar las palabras también del apóstol Juan, lo que nosotros vimos, palpante, y lo vimos y lo tocamos y anduvimos con él, hablando de nuestro Señor. Ese era el Cordero de Dios, el Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. En Juan 1:29 también dice, cuando dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y el Cordero, ese Cordero que estaba, como dicen Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo. Un Cordero sin mancha, sin mácula. Y lo que aprendemos en hebreo, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos a avanzar un poco más en Juan 3:16 en adelante. Juan 3:16 en adelante nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De tal manera amó Dios al mundo. ¿El amor se demuestra solamente en palabras o también en hechos? Por supuesto, en hechos. Y el amor es algo intencional.
no solamente de emoción. Dios propuso enviar a su Hijo. Y Él demostró su amor. Y Cristo también demostró su amor al morir en la cruz por nosotros. Ahora nosotros, los cristianos, cada primer día de la semana recordamos este gran evento, este gran hecho, que marcó al mundo. Y también debería marcarnos a nosotros. Recordar lo que costó el perdón de nuestros pecados. Recordar lo que costó que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios. El precio que costó que nosotros podamos tener todas las bendiciones en Cristo. Y ahora recordamos, hacemos memoria, porque Jesús nos dijo que nosotros hiciéramos memoria, a los discípulos les enseñó que hicieran memoria, celebrando la cena. Y es lo que vamos a hacer ahora, y es lo que también repetimos casi todos los domingos, ahí en Hechos 11. Vale. Vale, en 1 Corintios 11, perdón. 1 Corintios 11 es lo que recordamos ahora, y lo que Pablo recibió y lo que Pablo también enseñó. Y Pablo decía en 1 Corintios 11, y él estaba corrigiendo sobre la cena del Señor, algo que estaban practicando mal los de Corinto. Y Pablo les corrige. Dice, 1 Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospráis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y vamos a recordar con el pan lo que mandó nuestro Señor y lo que Pablo estaba repitiendo. Mira, ellos se estaban reuniendo para celebrar la cena, pero les dice Pablo, eso que están haciendo no es celebrar la cena del Señor. Eso que están haciendo no está bien, porque habían pleitos, habían contiendas. Algunos tenían y celebraban con muchas cosas, parece la cena del Señor, y otros no tenían nada. Pero dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Y Pablo muestra, mira, con el pan y el fruto de la vid. Vamos a orar por el pan, recordando lo que hizo nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le damos gracias por sus bendiciones. Padre, que a través de este pan nos recuerde lo que costó nuestro perdón, lo que costó que nosotros podamos ser adoptados como hijos suyos. Padre, que el hacer memoria de lo que hizo nuestro Señor, nos animemos cada día a pensar que tanto nos amó Dios, que envió a su Hijo. Padre, que estemos agradecidos, y Padre, pongamos todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él tiene cuidado siempre de nosotros. Padre Santo, le agradecemos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Podemos participar, hermano? Pablo seguía en 1 Corintios 11, 25.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y anunciamos, cuando nosotros celebramos la cena, le decimos al mundo: mira, Jesús vino, murió y resucitó y va a volver. Nosotros recordamos ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Y a través de este jugo de la vid, recordamos esa sangre preciosa de ese cordero. Como dijo Juan, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordemos con este fruto de la vid, recordemos esa sangre preciosa, que a través de la cual nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y hacemos memoria de ese gran sacrificio. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le agradecemos por este día. Padre, al hacer memoria de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor, una vez y para siempre, no hay otro sacrificio igual, no hay otra cosa que el hombre pueda hacer. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos todas las bendiciones. Y Él nos mandó a que recordáramos lo que Él hizo. A través de este jugo de la vid recordamos ese gran sacrificio, su sangre que fue derramada por amor a nosotros. Ayúdanos, Padre, siempre a tener memoria que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ayúdenos, Dios mío, a caminar junto a usted. Ayúden en nuestras debilidades, ayúden en nuestras preocupaciones. Ayúdenos, Dios mío, porque solo en usted hallamos el descanso, hallamos, Padre, la seguridad que necesita el hombre, sabiendo que tú nos das tantas bendiciones. Gracias por ese gran sacrificio y pedimos que bendiga este fruto de la vid en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos. Gracias, hermanos. También vamos a recordar algo importante también para nosotros. Vamos a recordar que los cristianos también ofrendaban cada primer día de la semana según lo que tenían. Y nos da un ejemplo cuando recogieron ofrenda para los pobres en Jerusalén. En 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nos da el ejemplo cómo reunían para ayudar a los hermanos, y también, claro, hoy día también reunimos para también ese motivo y para llevar adelante las necesidades de la congregación. Hermanos, nosotros esperamos que este próximo año nos podamos reunir ya presencialmente. Esperamos que podamos tener un local donde podamos reunirnos con facilidad. Estén orando por eso y que Dios también nos bendiga en todas nuestras actividades que hacemos para que también nosotros podamos ofrendar, no por obligación, ¿ya? Ni de mala gana, sino con un corazón alegre, sabiendo que Dios nos bendice y quiere que nosotros demos con alegría, reconozcamos que Dios nos ha bendecido. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le pedimos por cada uno de los que estamos conectados y los que no se han podido conectar, Dios mío, Padre, que tú nos ayudes en nuestras distintas actividades, a los hermanos que también están necesitados, Padre, que tú bendigas.
Padre, te agradecemos que tú nos has dado un techo, tú nos das comida, has proveído para nuestra necesidad, incluso más allá de lo que necesitamos, Dios mío, y te agradecemos. Nunca nos desampares, Padre, y creemos en tu palabra que nunca nos vas a desamparar y a dejar, Dios mío. Padre, ayúdanos y te damos gracias, y que siempre nuestro corazón sea generoso para poder ofrendar y también para ayudar a nuestro prójimo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, allí. Amén. Gracias, hermano Eri, por administrar la cena y la ofrenda. En este momento vamos a cantar 2 alabanzas más y preparamos nuestros espíritus para recibir la palabra de Dios a través de nuestro hermano Gerardo. Bendito sea Jehová la roca. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Amén. Y la última alabanza es: cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén, queridos hermanos. Saquemos nuestras Biblias, tengamos nuestro cuaderno de apuntes y vamos a recibir la palabra de Dios. Hermano Gerardo, predíquenos la palabra, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Permítanme un segundito compartir pantalla para poder iniciar este tiempo. Ok. Les pido en primer lugar, por favor, que me acompañen en palabra de oración para que sea Dios quien nos ayude en este tiempo a cada uno de nosotros, que Él nos hable en nuestras mentes y corazones, ¿sí? Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, venimos delante suyo, mi Dios, Padre, reconociendo, mi Dios, nuestras limitaciones, reconociendo nuestras debilidades, mi Dios, reconociendo también, Padre, cuán grande, cuán poderoso, cuán bueno, cuán amoroso es usted, mi Dios, cuán paciente, Padre, es con cada uno de nosotros, Papito bueno. Queremos, mi Dios, en este tiempo en el cual estamos reunidos, mi Dios, para adorarlo y alabarlo, mi Dios. Creemos, Padre, anhelamos, mi Dios, ser alimentados por medio de su palabra. Ayúdenos, mi Dios, a todos nosotros a poder entender y comprender su palabra, mi Dios, y más aún, Padre, guiados por su Santo Espíritu, a ponerla en práctica, Papito bueno. Sea usted con cada uno de nosotros, mi Dios, y ponga en mí, Padre, palabras de fácil entendimiento para poder transmitir lo que su palabra tiene para nosotros en esta mañana.
Le agradecemos y le pedimos todo esto, papito bueno, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes ven ahí en la imagen, estamos a puertas ya del cambio de año, ¿no? Y siempre cuando se dan estas épocas, cuando se dan estos acontecimientos, siempre son momentos para pensar, momentos para reflexionar, momentos para analizar también muchas de las cosas que han pasado, ¿cierto? En el año que está por terminar, pero también aquellas cosas que están por venir, ¿cierto? Aquellas cosas que este nuevo año de la mano de Dios nos puede ofrecer. Y una de las cosas que siempre, cuando hay estas épocas del año que suceden en cada uno de nosotros, son las perspectivas, los anhelos, los deseos, los sueños que cada uno de nosotros tiene realmente con respecto a este nuevo año. Analizamos el año que está por terminar, vemos las cosas en las cuales lamentablemente no se pudieron avanzar, o de repente aquellos planes que teníamos que lamentablemente tampoco no se llegaron a realizar, y muchas veces los pasamos para el siguiente año, ¿no? Muchas veces, bueno, el 2021 no se pudo, pero el siguiente año, de la mano de Dios, esperamos que se dé. Y es importante el poder pensar y analizar y reflexionar en qué cosas nos podríamos enfocar en el próximo año. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros que conocemos de la palabra de Dios, que conocemos a Dios, una de las cosas que hacemos cuando ya nos trazamos algunas metas o cuando vemos algunas perspectivas para nuestras vidas, para el próximo año, como cristianos, lo que siempre hacemos es ponerlo todo esto en oración y pedirle a Dios que aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas perspectivas que tenemos se puedan llegar a realizar, ¿sí? Ahora, el hecho de pedirle cosas a Dios, en primer lugar, es bueno porque estamos reconociendo que Él existe, estamos reconociendo que dependemos de Él, pero también tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Lados positivos, que cuando nosotros pedimos y pedimos conforme a la voluntad de Dios, estamos haciendo bien. Pero muchas veces ha sucedido, y a veces sigue sucediendo en nuestras vidas, que pedimos cosas que no realmente o que no completamente son conforme a la voluntad de Dios. Y hasta donde yo sé, ¿cierto? Si de repente me estoy equivocando, por favor, alguno de los hermanos me diga, ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para poder saber el futuro, ¿cierto? Para poder saber esta decisión que voy a tomar, este sueño, este anhelo, este deseo que tengo y que quiero presentarle a Dios y que le voy a estar insistiendo a Dios, va a ser positivo o negativo, ¿cierto? No sé, si alguno tiene pues alguna bola de cristal y que tiene esas capacidades de ver el futuro, les pido por favor que me escriba por interno, ¿no? Para hacerles unas cuantas sugerencias ahí, unas cuantas pedidos, unas cuantas consultas en cuanto a lo que viene para este nuevo año. Entonces, si no tenemos una bola de cristal, hasta donde yo sé, sobre las cosas que van a suceder en el futuro, ¿cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos saber que Yogle tiene, pero es una canica, Yogle? No me quieras engañar. Yogle sacó una canica. Esa no es una bola de cristal, esa es una bolita para jugar. Está buena esa Yogle. No tenemos esa capacidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder saber qué pedir o qué no pedir, en qué enfocarnos o en qué no enfocarnos? Entonces, si no podemos ver hacia el futuro, podemos ver hacia el pasado, ¿ok? Podemos observar, mirar, analizar el pasado. Y el pasado no solamente de cada uno de nosotros, que también es positivo, por supuesto, sino también el pasado, y en este caso me refiero puntualmente al pasado bíblico, ¿ok? Al pasado que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Porque una de las cosas importantes cuando nosotros leemos la palabra de Dios es, lo principal, conocemos de Dios, nos acercamos a Él, pero también vamos conociéndonos como seres humanos. Vamos sabiendo qué errores, qué defectos, qué costumbres, qué tendencias, por decirlo de alguna manera, tiene el ser humano.
Entonces, tomando todo esto en cuenta, mis queridos hermanos, vamos a analizar un texto del pasado que mi anhelo es que nos lleve a pensar y a reflexionar acerca de aquello que para este nuevo año le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial. Aquello que vamos a anhelar, aquello que vamos a desear para este nuevo año. Para entender un poco la historia que vamos a ver a continuación, es importante saber quién es este personaje. Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel fue un profeta. Samuel también fue un juez. Vamos a verlo ahora en algunos versículos. Samuel fue una de las personas utilizadas grandemente por Dios. Y creo que las primeras imágenes que nos vienen de Samuel es el ungimiento de dos reyes, ¿cierto? El ungimiento del rey Saúl y también el ungimiento del rey David. Fue utilizado por Dios justamente para declarar, para nombrar a estos dos personajes como reyes del pueblo de Israel. Tenemos que empezar hablando acerca de Samuel y que él era hijo de su mamá, llamada Ana, ¿cierto? Y de su papá, llamado Elcana, ¿cierto? Ustedes recuerdan muy bien allá en 1 Samuel capítulo 1, justamente cómo se narra esta historia. Elcana tenía dos esposas. Una era Ana y la otra era Penina. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y por eso Penina pues ahí le restregaba cada rato, ¿no? Le hacía la vida imposible, como podríamos decir el día de hoy, a Ana. Y dice la historia, pues, que Ana fue al templo a orar y que Elí, el sacerdote en ese momento, se confundió, pensó que ella estaba ebria, que estaba alcoholizada y le habló mal, ¿no? Y después ella le dijo, no estoy alcoholizada, y si no le cuenta la historia, ¿cierto? Y ahí es donde Ana hace un pacto, un compromiso con Dios, de que si Dios le permite tener un hijo, ella lo va a entregar para el servicio a Dios, justamente. Y así sucede, ¿no? Dios la bendice grandemente a Ana y tiene a Samuel, y después tiene otros hijos, pero tiene a Samuel, y ella lo entrega a Samuel para el servicio, ¿no? Para el servicio de Dios. Ahora, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Vamos a ver dos textos brevemente acerca de Samuel, para que tengamos una idea de quién fue Samuel. Vamos ahí al capítulo 3, versículos 19 y 20 en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice así: Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que hacía, en todo lo que decía, perdón. Y desde Dan hasta Berseba, es decir, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste de todo el pueblo de Israel, se supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Buenas características, ¿no? Buenas características que muestra la palabra de Dios. Que él era respaldado por Dios, pero que también él era, bajo el concepto de todos y de manera correcta, un fiel profeta de Dios. Interesantísimo, ¿cierto? Cómo se habla acerca de Samuel en estos dos primeros versículos. Él creció, Dios estaba con él, lo respaldaba y todos sabían que él era un fiel profeta de Jehová, de Dios. Y allá en capítulo 7, versículos 15 al 17, también nos hablan acerca de Samuel. Dice así: mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah, y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo. ¿Ok? Entonces, miren, mientras que Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Obviamente, como ya habíamos visto en capítulo 3, ¿cierto? De una manera correcta, siendo respaldado por Dios, siendo un fiel profeta de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta parte vemos a Samuel en su función de juez, ¿cierto? De alguna manera, como los jueces que nosotros hemos visto, para la redundancia en el libro de jueces, de cómo actuaban, ¿no? Gobernaban al pueblo, lo salvaban, lo ayudaban, lo guiaban. ¿Ok?
Ahora, Samuel fue un gran profeta para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, como todos los seres humanos, no son eternos. Llega un momento en el cual la vida de cada ser humano se va extinguiendo. Y así también pasó en la vida de Samuel. Cuenta la palabra de Dios que Samuel envejeció, como todos, ¿cierto? Había sido un fiel profeta de Dios, había sido respaldado, había cumplido la función de juez, por decirlo de alguna manera, de gobernante del pueblo de Israel, pero llegó un momento en el cual Samuel ya estaba avanzado de edad. Y la palabra de Dios allá en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, nos habla justamente de ello. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Samuel ya estaba mayorcito, entonces, ¿quiénes deben seguir la batuta? ¿Quiénes deben seguir con esta función? Los hijos de Samuel. Pero la historia sigue contando, dice, versículos 2 y 3. Su primogénito, el de Samuel, se llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Versículo 3. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Entonces, el pueblo de Israel había tenido un profeta, había tenido un gobernante como Samuel, ¿sí? Fiel al Señor. Un hombre que se sabía que era guiado por Dios y que hacía lo que Dios realmente quería. Pero lamentablemente, de manera natural, Samuel envejeció. Y al envejecer Samuel, delega sus funciones a sus hijos, Joel y Abías. Pero lamentablemente, los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de Samuel, su padre, sino más bien ellos, por avaricia, contaba el texto, se corrompieron y corrompieron al pueblo, ¿sí? Corrompieron la justicia, decía el texto puntualmente, versículo 3. Ahora, quiero que por un segundo se pongan ustedes, ¿cierto? Y observen este inconveniente. Es decir, el pueblo de Israel venía bien porque era guiado por un profeta de Dios, un buen profeta de Dios, un fiel profeta de Dios. Y ahora lamentablemente las cosas ya no siguen igual. Es decir, se ha presentado un problema. Hay una gran piedra en el camino que no permite seguir avanzando, como seguramente los del pueblo de Israel querían. Pongámonos por un momento en los zapatos del pueblo de Israel. Mano Jimmy, póngase usted es parte de ese pueblo de Israel. Usted ha venido siendo gobernado por un fiel profeta de Dios. Ha venido siendo gobernado por alguien que usted sabe claramente y se ve que es guiado por Dios y él hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora esta persona ya está mayorcita, delega a sus hijos, pero sus hijos, la verdad que son todo lo opuesto a lo que era Samuel. ¿Qué hubiera pedido usted, mi hermano Jim, a Dios como solución a este problema? Me puso a pensar en dos puntos. En el aspecto es que dice que el pueblo se corrompió. Cuando dice que se corrompió, habían algunos que sí les gustaba cómo actuaban los hijos de Samuel, ¿sí? Porque se corrompió, pero habían otros que eran íntegros y sí les gustaba la rectitud, la manera como juzgaba o cómo transmitía la palabra de Dios de Samuel. Más bien hablo por esas personas justas, no por lo que les gusta esa parte equívoca de cómo pueden liderar los hombres. Más bien yo pediría que a Dios, en primera instancia, no dejarme corromper. Si yo estuviera en ese pueblo, no dejarme corromper por las cosas que se están viendo. Segundo, seguir aferrado a las promesas de Dios que siempre han estado
y no apartarme de sus mandamientos ni de sus leyes, porque es fácil dejarse influenciar de las cosas malas. Y yo creo que si Samuel lo dejó instituido de los hijos, había que respetar ese liderazgo, pero no podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido en primeras instancias. Y segundo, orar a Dios para que renueve sus espíritus. Y segundo, seguir haciendo lo correcto. No podemos nosotros dejarnos influenciar, a pesar de que sean los hijos de personas excelentes y que pueden decir, no es que yo vengo de Samuel, Samuel dice esto, es mi padre y él me permite tener esta autoridad. Si está en contra de lo que Dios manda y ha estipulado, no viene de Dios. Puede venir de Samuel, entre comillas, pero no viene de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso yo haría. Chévere, chévere, hermanazo Jimmy, ¿no? Y esa misma pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué le hubieras pedido a Dios? Estás en esa circunstancia, ¿no? O sea, has venido siendo gobernado, guiado, liderado, por decirlo de alguna manera, por una persona que realmente ha estado haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y ahora vienen estos dos hijos de Samuel, llamados Joel y Abías, y todo, o sea, todo lo que estaba bonito caminando, se empieza a ir para atrás, ¿no? Se empieza a perder, se empieza a distorsionar. Y es una circunstancia complicada, ¿no? Porque como decía el hermano Jimmy, sí, pues sí, para que haya gente que esté corrompiendo, tiene que haber gente también que se deje corromper, ¿no? Yo me imaginaba, mientras que el hermano Jimmy iba hablando, me imaginaba, ¿no? Supongamos que ellos recibían algún tipo de sobornos y cosas, ¿no? Entonces, las personas a las cuales iban a favorecer, obviamente, en su parte humana se veían favorecidas. Entonces, veía justamente ese aspecto complicado, ¿no? Complicado justamente de la corrupción, que muchas veces, por pensar en uno solo, pues por pensar en sus propios en su propio beneficio o bienestar, muchas veces las personas terminan cediendo, ¿no? Entonces, es una circunstancia complicada. Y me pongo a pensar y me ponía a pensar mientras que estaba reflexionando en este mensaje. Nosotros también, si bien es cierto, no nos enfrentamos a este tipo de inconvenientes, pero nos enfrentamos a inconvenientes en nuestra vida cotidiana. Siempre acontecen piedras en el camino, ¿cierto? A veces más pequeñas que otras, a veces más grandes. Pero siempre nos enfrentamos a dificultades, a problemas, a circunstancias que de una u otra manera impiden nuestro accionar, ¿cierto? Imposibilitan, por decirlo de alguna manera, un crecimiento mayor y que de alguna manera nos da esta misma posibilidad. ¿Qué cosa le hubiéramos pedido a Dios? Cuando tenemos ese inconveniente, ¿qué cosa es lo que le pedimos a Dios? Y en esta misma disyuntiva se encontró el pueblo de Israel. Todo venía bonito hasta que esto pasó. Y ahora, ¿qué es lo que ellos le van a pedir? Vamos a ver qué es lo que le van a pedir, porque de este ejemplo también nosotros aprendemos. ¿Cuál fue el razonamiento que tuvieron ellos? ¿Cuál fue la forma en la cual ellos vieron el problema, vieron las circunstancias, vieron la situación y cómo ellos razonaron, cómo ellos llegaron a la conclusión que llegaron? Versículos 4 y 5, allá en este mismo capítulo 8 de Primera de Samuel, dice así: por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Uno dice, oye, ¿cómo que este razonamiento muy humano, ¿no? Pone punto 1, punto 2, mira, y la conclusión es lógica, ¿cierto? Primer punto, ¿cierto? Tú ya eres viejo, Samuel, con todo respeto, pero tú ya estás más allá que acá, ¿no? Te queda poco tiempo.
Ya no estás en capacidad, ya no tienes la misma fuerza para poder desempeñar tu labor. Primer punto. Segundo punto, tus hijos no siguen tu ejemplo. Si siguieran tu ejemplo no habría problemas, pero no lo siguen. Están yendo al contrario, para otro lado completamente distinto. Entonces, tomando en cuenta primer y segundo punto, la decisión es clarísima, mi querido Samuel. Escógenos un rey. Escógenos un rey, como lo tienen las demás naciones para que nos gobiernen. Es decir, tú ya eres viejo, tus hijos no siguen tu ejemplo, más bien porque no seguimos el ejemplo que el resto de naciones nos dan a nosotros. Mira cómo ellos se manejan, mira cómo ellos se gobiernan, mira cómo ellos van creciendo, cómo ellos se van fortaleciendo. Sigamos el ejemplo de ellos, Samuel. Tú ya estás viejo, tus hijos, ¿a dónde nos van a llevar? Lógico, Samuel. Ese es el camino que tenemos que tomar, ¿cierto? Y ante la vista y paciencia de ellos mismos, impresionantes somos nosotros, ¿no? O sea, estamos entendiendo, o sea, es inteligencia pura esto lo que estamos razonando, Samuel. Y me ponía a pensar porque esto mismo nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, nos pasa algo, viene una piedra en el camino y automáticamente, ¿no? Hacemos lo mismo. Esto, mira, pasa lo otro. En conclusión, la salida es esta. Y hacemos así como el pueblo de Israel, ¿no? Inteligentes que somos, ¿no? Qué inteligentes que somos. O sea, es claro realmente lo que tenemos que hacer. Pero, lamentablemente, lo que ellos no sabían era lo que su pedido realmente significaba. Ellos tomaron una decisión basada en sus propios razonamientos, en su inteligencia, en su entendimiento, pero no entendían lo que realmente estaban pidiendo. ¿Qué cosa es lo que estaban pidiendo realmente? Versículos 6 al 9 dice así. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta. Primer punto, a Samuel no le agradó de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Ajá. Entonces, ellos decían, no, es que, mire, pasa esto, la conclusión es lógica, hagamos esto. Pero lo que realmente ellos estaban haciendo sin darse cuenta era que estaban rechazando a Dios al pedir un rey. Es decir, Dios, tú como rey no nos sirves. Necesitamos uno como nosotros. Eso es lo que ellos estaban diciendo sin decirlo. Y también Dios les estaba manifestando, ok, ¿ustedes quieren rey? Bueno, pero les comento, tendrán inconvenientes, ¿ok? ¿Qué inconvenientes les habla la palabra de Dios que iban a tener? Vamos al texto. Primera de Samuel, capítulo 8, seguimos en este mismo grupo de versículos, versículos 10 al 18. Dice así, Samuel comunicó al pueblo que pedía a un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos, a levantar sus cosechas y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. Ojo lo que está pasando. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras, sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes.
Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Se puso complicada la cosa. Está aclarándole, ¿cierto? Samuel está, bueno, ¿ustedes quieren rey? Bueno, es decisión de ustedes, pero yo les aclaro ciertos detalles, ¿cierto? Este rey les va a quitar sus hijos. Este rey que ustedes quieren les va a quitar sus hijas. Este rey que ustedes quieren les quitará sus mejores tierras. Este rey que ustedes quieren les quitará la 10ª parte. Este rey que ustedes quieren les quitará sus siervos. Y no obstante con esto, si no fuera suficiente esto, ustedes lo van a lamentar. Y yo no les voy a responder. Es decir, el pueblo pensaba de una manera, ¿cierto? Creyendo que esta era la solución. Mientras que Dios le dice, bueno, ¿ustedes quieren rey? Bueno, esa es decisión de ustedes. Yo a ustedes simplemente les pongo las cosas que van a pasar. Va a pasar esto y esto. Allá ustedes vean. Y es súper, súper interesante y es súper, súper humano también, lamentablemente, la respuesta que tiene este pueblo. Es decir, ya Dios les cantó las cosas, ¿no? A ver, así son, miren, acá está clarito, esto va a pasar. A ver, lean bien. ¿Cómo responde el pueblo ante eso? Vamos a ver, versículo 19 y 20. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, miren, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá a frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Qué bonito. Qué distinto. Dios le está diciendo, oye, a ver, ustedes quieren rey. Bueno, no hay problema. Yo solamente les comento lo que va a pasar. Y a lo que Dios les está comentando lo que va a pasar, ¿ellos qué dicen? No será así. No será así. Y me llama poderosamente la atención y me hace acordar de muchas veces cómo el ser humano responde lo mismo, ¿no? Cuando a veces quiere tomar una mala decisión o tiene algún mal deseo o algo y muchas veces algún hermano, alguna hermana, alguna persona es utilizada por Dios para decirle, no hagas eso, porque puede pasar esto o esto o esto. Y la típica respuesta, no, es que así no va a ser. No, así no va a ser. O la típica respuesta, ¿no? De muchas personas que lamentablemente se han casado con personas no cristianas, ¿cierto? Que dicen, no, yo lo convierto. Sí, no, pues, para jalarse los cabellos, ¿no? La misma respuesta, no será así. No será así. No, así no va a ser. En otros casos puede haber sido así, pero en el mío no. Lo mismo, ¿cierto? Tendremos a como dé lugar un rey. O sea, estamos empecinados, queremos hacer esto. Bueno. Y encima lo pintan bien bonito, ¿no? Seremos como las demás naciones que están creciendo. Nos gobernará un rey. Él saldrá al frente de nosotros. Presentará batalla por nosotros. ¿No? No. Pero eso es lo que ellos decían. Dios clarito les manifestó. A ver, esto va a pasar. Así, 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 así. No, así no va a ser. Va a ser distinto. Todo va a ser mejor. Todo va a ser chévere. Bueno. Ahora, en esta parte final de esta historia, ya acercándonos al final de este mensaje, la historia termina de una forma en la cual posiblemente a muchos nos sorprende. Porque Dios decía, el rey soy yo. El pueblo decía, queremos un rey. Dios decía, va a pasar esto. El pueblo decía, no, eso no va a pasar.
todo va a ser chévere, todo va a ser mejor. Bueno, y uno muchas veces tiene el concepto de que Dios va a imponer su voluntad a rajatabla y acá, no, acá se hace lo que yo quiero, punto. ¿Qué rey, qué van a pedir? No, nada, no le doy nada a ustedes. Uno muchas veces piensa así de Dios, ¿no? Pero veamos lo que nos dice el texto acerca de cómo fue la respuesta de Dios. Versículos 21 y 22 dice: Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Nuevamente. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, aunque Dios ya lo sabía. Y el Señor le respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Yo creo que esta es la reacción que nosotros realmente debemos tener cuando leemos este texto, ¿no? ¿Cómo así? O sea, no era la voluntad de Dios esto. No era lo que Dios quería. Porque lo estaban rechazando a él. Pero Dios hizo lo que ellos querían. Y lo que ellos querían era: yo quiero rey. Bueno, ¿quieres rey? Toma rey. Pero estas cosas van a pasar. Estas cosas van a suceder. Así es como va a ser. Si a pesar de eso ustedes quieren seguir haciéndolo, si ustedes quieren, se empecinan en querer rey, bueno, van a tener rey. Y mientras que me ponía a meditar y a pensar un poco en toda esta historia, particularmente, yo creo que cada uno de nosotros, y en este caso yo, cuando estaba reflexionando sobre este texto, yo podía reconocer en mi vida algunas veces en las cuales Dios hizo esto conmigo. ¿Hasta que tú quieres esto? Bueno, tómalo. Y después, así como el pueblo de Israel, tocó afrontar las consecuencias de lo que uno mismo había querido, de lo que uno mismo había, en lo que uno se había empecinado, ¿cierto? Entercado, podríamos decirlo también, obstinado en querer. Y cuando me ponía a pensar en todo esto, me llamaba a reflexión algo, y quiero que con esto ya vayamos terminando, que muchas veces nosotros no sabemos todavía realmente quiénes somos. Que muchas veces nosotros aún no terminamos de entender realmente cuáles son nuestras capacidades, nuestras fortalezas o debilidades. Y muchas veces, sin saber nuestras fortalezas y debilidades, andamos por el mundo, ¿no? Cada año lo vamos enfrentando de esa misma manera. Pero lo que la palabra de Dios me está hablando a mí, y también espero que les esté hablando a ustedes, es: no podemos terminar este ciclo del 2021 y de la mano de Dios empezar el siguiente año sin terminar de entender realmente quiénes somos nosotros, nuestras fortalezas y debilidades. Y se me venía a la mente el pasaje que está aquí en pantalla, allá en Romanos capítulo 8. No, pues había minimizado la pantalla, pensé que nos habíamos ido. Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice así la palabra de Dios. Romanos 8, 26 dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ajá, en nuestra debilidad nos ayuda el Espíritu. ¿Ok? ¿En qué debilidad?
pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Has tomado conciencia que no sabes pedir? Qué loco, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto muchas veces puede llegar nuestra debilidad? Al punto que ni siquiera sabemos qué nos conviene. Al punto que ni siquiera sabemos qué pedir. Qué bravo. Y esto lo vemos claramente en la historia que pasó, ¿no? En la historia del pueblo de Israel. Ellos muy claramente, o sea, realizaron un análisis perfecto, ¿no? Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no nos siguen, el resto de naciones a nuestro alrededor están creciendo, las veo como bien, cómo se van fortaleciendo, seamos como ellos. Pero lo que ellos no sabían era todas las implicaciones de lo que eso conllevaba. Estaban rechazando a Dios. Y toda la cantidad de problemas que iban a venir con esas decisiones, con esos deseos que ellos tenían. Y me ponía más yo a meditar sobre esto porque Dios les concedió el deseo. Bueno, fuera que el texto diga, ¿no? Y Dios no concedió el capricho del pueblo de Israel. Entonces estaríamos, nos salvamos, ¿no? Porque podemos tener nuestros caprichos, nuestras obstinaciones, y Dios qué va a decir, no quiero yo eso para ti, así que no te doy. Hubiera sido más fácil para nosotros, ¿no? Pero Dios qué dijo, bueno, atiende, oye y cúmpleles lo que ellos mismos están pidiendo. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, personas que nos están viendo y oyendo? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera cumplido aquellos caprichos que seguramente hemos tenido y que nos llevaban a un camino de perdición? ¿Qué pasaría si en este nuevo año tenemos algún anhelo, algún deseo, pero que para nuestra perspectiva está todo muy lindo, va a ser todo va a ser para bien? Pero realmente Dios sabe que no va a ser así. ¿Y qué pasaría si nosotros nos seguimos obstinando y pensando que ese es el deseo y que sí, y que Dios me lo va a dar y al final Dios dice, ¿tú quieres eso? Bueno, te lo voy a cumplir. ¿Se imagina? Y entonces, entendiendo todo esto, personalmente me llamaba mucho al entendimiento de la incapacidad que muchas veces tengo. Y entendiendo mi incapacidad de realmente, inclusive hasta esto que es lo más básico, no sé qué pedir, o sea, no sé lo que me conviene realmente. Para terminar, quiero ponerles en la mente este texto del Salmo capítulo 37, versículo 5. Salmo capítulo 37, versículo 5, en su primera, bueno, en todo está ahí. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Nuevamente, mis queridos hermanos, para terminar. El analizar esta historia, particularmente y justamente en esta etapa de transición, por decirlo de alguna manera, ya hacia el nuevo año, de la mano de Dios, que Dios nos conceda vida y salud para poder llegar. Yo me ponía a pensar en aquellas cosas que deben ser pilares o puntos súper importantes para poder empezar de mejor manera ese nuevo año, esa nueva etapa. Y veía que creo que esto puede ser algo realmente importante para cada uno de nosotros. El darnos cuenta de que somos limitados y que tenemos grandes debilidades. Debilidades como esta. No sabemos qué pedir, no sabemos qué nos conviene. Y por ello es la imperiosa necesidad que tenemos cada uno de nosotros de acercarnos cada vez más a Dios, de encomendar nuestros caminos cada vez más a Dios, de poner delante de Dios cada camino, cada pensamiento, cada anhelo, cada deseo, cada sueño,
delante de Dios y esto me gustaría, papito, pero que se haga tu voluntad. Sea usted ayudándome a saber si esto que estoy deseando, si esto que estoy queriendo, va conforme a tu voluntad y se va a hacer de bendición. Si te va a dar la honra, te va a dar la gloria. Yo creo, mis queridos hermanos, que si cada uno de los que estamos aquí podemos empezar esta nueva etapa teniendo en cuenta este pequeño consejo, yo estoy seguro que el próximo año va a ser muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Va a ser un año en el cual lo vamos a poder honrar de mucho mejor manera a Dios y en el cual cada uno de nosotros de manera individual también vamos a poder crecer y afianzarnos cada vez más en los caminos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Les pido que me acompañen en palabra de oración para poder terminar este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, papito bueno, gracias, mi Dios, por su palabra, Padre. Gracias por ese tiempo que nos da. Mi Dios bendito, estamos, mi Dios, casi por terminar este año, Padre, y empezar de su mano, si es su voluntad, mi Dios, un nuevo año. Mi Dios, no queremos, Padre, cometer los mismos errores que cometimos este año, mi Dios. Queremos, en primer lugar, mi Dios, honrarlo a usted, obedecerlo, Padre, ser instrumentos útiles, mi Dios, para que muchas más personas lo conozcan. Usted, mi Dios, Padre, ayúdanos, mi Dios, a reconocer nuestras debilidades. Y en particular, mi Dios, de inclusive no saber, mi Dios, lo que es realmente bueno para nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a que de su mano podamos entregarle todo a usted, mi Dios, nuestros sueños, anhelos, planes, y que sea usted, mi Dios, obrando en su gran y divina voluntad en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdenos a, a confiar cada vez más en usted, a encomendarnos cada vez más en usted, mi Dios, y que siempre, Padre, que tengamos algún pensamiento, se lo encomendemos en primer lugar a usted, mi Dios, no con persistencia, no con insistencia de que esto quiero y esto quiero, sino más bien, mi Dios, tengo este deseo, Padre, pero anhelo que su voluntad se haga realidad en mi vida, mi Dios, sea usted afianzando, fortaleciendo estos sueños o sacándolos de mi mente y mi corazón. Obre, Padre, en cada uno de nosotros y que día a día, mi Dios, podamos honrarlo más. Padre. Perdónenos, mi Dios, por nuestras debilidades, por no reconocerlas muchas veces, mi Dios, por lamentablemente muchas veces manifestarlas, mi Dios, por deshonrarlo a usted, papito bueno. Pero, Padre, le pedimos que de su mano podamos crecer cada vez más y andar de mucho mejor manera delante de su presencia y delante también de las demás personas. Padre. Infinitas gracias por todo lo que nos brinda, mi Dios, y todo esto lo encomendamos y te pedimos, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Mi hermano Eric, si nos puede despedir en palabra de oración para poder terminar la grabación. Amén. Amén. Yo estaba esperando que terminara usted. Amén. Oremos. Bendito Dios, le agradecemos, Padre, por su palabra, Padre, por lo que nos deja meditar en ella. Padre, a veces no logramos entender lo que viene al futuro, que anhelamos tantas cosas, pero a veces no son lo mejor para nosotros. Padre, como la historia de Israel, que anhelaron cosas, pero humanamente. Padre, que nosotros pongamos nuestra vida en tus manos y digamos que, bueno, tú nos vas a llevar por lo mejor que es para nosotros y nos vas a abrir puertas, nos va a dar lo que necesitamos. Y Padre, vamos a caminar por fe, sabiendo que tú cuidas de tu pueblo. Padre Santo, te pido que cada uno de nosotros y a nuestra familia, Padre, tú les ayudes. Padre, siempre quedamos en tus manos y tú eres bueno con nosotros y queremos que tú nos ayudes a ver el camino en donde tenemos que ir y las cosas que tenemos que hacer. Padre, danos la sabiduría y la inteligencia mientras andamos aquí en esta tierra debajo del sol. Padre Santo,
Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que a través del cual tenemos las bendiciones y tenemos tantas cosas. Te pedimos que nos siga acompañando. En el nombre del Señor Jesús. Amén.